Lo que les decía, hay 30 averiguaciones, se han iniciado 11 investigaciones ya solo a la fecha, aquí hay algunas, sistema penal acusatorio, 10 establecimientos penitenciarios en el país, reconstrucción y pavimentación de un conjunto de vías en el departamento del Meta, provisión e interventoría de bienestarina en el ICBF, provisión de raciones alimentarias de los establecimientos carcelarios y mejoramiento de infraestructura de la Gobernación del Cauca. Son unos ejemplos de las investigaciones que estamos adelantando. Antes se abrían no más de 2 investigaciones al año, y este año con las 30 y algo más, 30 en averiguación y más de 11 en investigación, ahí pueden ver ustedes la curva de crecimiento de la función de investigación en colusiones de la entidad. El tipo penal que ya les mencionaba. ¿Cuáles son los remedios esenciales para la colusión? Aquí menciono 3 o 4 ideas que me parece que son fundamentales. Más competencia, más jugadores, más información y más controles. Esos son los 4 remedios esenciales para que la colusión realmente la podamos atacar. Y me devuelvo a uno. Una de las propuestas que quiero formular hoy es que el doctor Luis Guillermo Vélez ya no está aquí, pero tiene que ver con la Superintendencia de Sociedades. Uno de los problemas más grandes de la colusión es que creemos que hay mucho, o sea, lo que hay que hacer es ampliar el número de jugadores. Lo que hay que hacer es que cada que haya una licitación pública no compitan 2, no compitan 3, sino que compitan 20. Pues, bueno, por lo menos un número más grande. Y el problema además es que hay muchos jugadores que no son realmente distintos jugadores. Entonces, Colombia tiene que tomar medidas para que el beneficiario real de los aparentes distintos jugadores sea revelado de antemano por el licitante. Digámoslo de otra forma, las normas sobre grupo empresarial se quedan cortas en Colombia. Yo pensaría que no es suficiente con que uno pertenezca a un grupo empresarial, sino que la sociedad A, la sociedad B y la sociedad C, que pertenecen a un grupo empresarial, muchas veces se presentan las mismas 3 a una misma licitación y no revelan que pertenecen a un grupo. Y claro, hay manera de tratarlo de detectar, pero yo creo que hay que obligar al licitante a revelar quién es su beneficiario real en últimas, para saber que una licitación de 5 en realidad es de 2. Eso es clave, porque uno tiene que realmente no mirar cuántos son los licitantes en el papel, sino cuántos son los licitantes y quiénes son los licitantes como beneficiarios reales. O sea, más jugadores, pero de verdad jugadores distintos. Lo de más información y controles es un poco obvio, lo voy a pasar. Hemos hablado, simplemente para discusión, de que la superintendencia pueda tener una facultad que hoy echamos de menos, que es inhabilitar en la contratación como una de las sanciones que pone, porque hoy solamente impone sanciones pecuniarias. Lo del grupo empresarial se los mencioné. Y un par de ideas más finales. Las estructuras de la licitación en un país, como ocurre en el Reino Unido, pensamos que deberían ser objeto de centralización. Nosotros creemos que si bien la toma de decisiones sobre la compra pública pues puede seguir en cabeza de los distintos órganos que tienen facultades de contratación, lo que no tiene sentido es que no haya un órgano central estatal que provea los estándares más altos y que garantice que se usan los mejores estándares en cualquier modalidad contractual, prestación de servicios, obra pública, etcétera, que sea como un órgano de investigación de alto perfil que produzca los mejores estándares en contratación pública, inclusive que produzca minutas de buenos y malos términos de referencia, que diga cómo no hacer un contrato de prestación de servicios, cómo no debería ser porque fomenta la colusión y fomenta la corrupción. Debería haber una autoridad con esa función en el gobierno central, me parece a mí. Decía el doctor Vélez que las SASO no son propiamente un mecanismo problemático, pero yo por lo menos invitaría a que la revisemos, porque lo que estamos viendo es que se están utilizando de forma mayoritaria como mecanismo para actos de colusión y de corrupción, y por lo tanto hay que ver qué puerta hay que cerrar allí. Yo por supuesto no estoy en contra de las SAS ni mucho menos, pero creo que hay que revisar a ver qué se puede mejorar. Lo que hablaba de un banco de minutas, un banco nacional de precios, es algo que ya han dicho varios.
y que la política de contratación pública nacional fuera una en armonía con las políticas municipales y departamentales. Una idea final, algunas cosas. Nosotros tenemos la función de autorizar las integraciones en Colombia, es decir, las fusiones y adquisiciones, lo que llamamos integración, pero hay una puerta que está abierta que quedó como por fuera de la ley, nadie ha dicho si eso es una excepción o no, y yo creo que hay que preguntarnos si los consorcios son una forma de integración, y si lo son, si deben ser objeto de control por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Esto es un tema nuevo, nadie lo ha mencionado hasta ahora, y lo que no quiero es dejarlo pasar. O sea, hay consorcios en todas las licitaciones públicas, y pues los consorcios son una forma de abordar el mercado con un solo beneficiario real. Eso es lo mismo a mi manera de ver, o por lo menos casa con la definición de integración, y sin embargo no está visto como una forma de integración actualmente. Listo, qué pena con ustedes Sí, si quieren, parece que ya se puede poner el video, creo que dura 1 minuto, no sé si lo quieran ver. Bueno. No, señor. Estrategia interinstitucional de lucha contra la corrupción en la contratación pública, convocado por la Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo Complexus y con el apoyo de la Contraloría General de la República, El Tiempo, RCN Radio, la revista Poder y El Colombiano. En horas de la mañana tuvimos la presencia del doctor Belisario Betancourt, miembro del Alto Patronato de la Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo Complexus, de la alcaldesa encargada de Bogotá, la doctora Clara López, del doctor Álvaro Miguel Navas, vicecontralor general de la República, del doctor Óscar Enrique Ortiz, exar anticorrupción, del doctor Luis Guillermo Vélez, superintendente de sociedades, de la doctora Paula Andrea Ramírez, procuradora delegada del Ministerio Público en asuntos penales, y del doctor José Miguel de la Calle, superintendente de Industria y Comercio. Ahora, y luego de oír estas importantes intervenciones acerca de las estrategias institucionales frente al fenómeno de la corrupción en la contratación pública, y luego de ser testigos de los diferentes puntos de vista de las instituciones y los organismos de control, los invitamos a una mesa redonda que pretende examinar cuáles son los vacíos normativos que puede tener la gestión pública, así como la duplicidad funcional, si es que la hubiere, para delinear los correctivos y la eventual complementación que se requiere para una estrategia integral y frontal contra los carteles de la contratación. Esta mesa redonda será liderada por uno de los miembros de la Secretaría Técnica, el director ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo Complexus, el doctor Gustavo López Ospina. En la mesa principal están los representantes de cada una de las instituciones, de los organismos que estuvo en la mañana hablando y que van a estar ahora en la tarde. Entonces les pedimos el favor de que se presenten y digan cuáles son sus cargos, y los dejamos entonces en manos del director ejecutivo de la Corporación Complexus, Gustavo López Ospina. Mil gracias. Para ganar tiempo, en la medida que se tome la palabra, cada persona se presenta para no hacer una primera pasada de mesa. Yo quisiera hacer una pequeña introducción, y luego de esta introducción cada uno de los miembros de la mesa va a tomar la palabra un momento para puntualizar, ampliar o llamar la atención sobre algunos de los aspectos de los temas levantados en la mañana por parte de cada una de las instituciones a las que ellos representan, y crear, digamos, orientaciones adicionales. Esperamos tener tiempo antes de las 4 para dedicar algunos minutos a ustedes, y que ustedes puedan hacer preguntas o algunas sugerencias o puntualizar algunos aspectos. Pienso que durante el día hemos tenido una muy valiosa reflexión con personajes de la vida nacional y representantes de instituciones las más destacadas, digámoslo, en uno de los temas más complejos
que pueda vivir una sociedad en el momento y que lo están viviendo todas las sociedades, como ha quedado claro. Yo esquematizaría en 5 o 6 grandes puntos lo que hemos observado en la mañana y lo que se nos ha presentado. Primero, hemos visto una aproximación a una visión global con perspectivas hacia una gestión global de futuro integral. Las intervenciones del presidente Belisario y de la alcaldesa de Bogotá, la doctora Clara, nos dieron elementos para pensar posiblemente hasta en una reinvención de la sociedad en un mundo globalizado y de cara a modelos internacionales, económicos, financieros, etcétera, que cada día se entrelazan más, están más vinculados en este proceso intensivo de globalización. En segundo lugar, una de las exposiciones mostró el modelo integral de ataque a la corrupción que trabaja el Banco Mundial, desde el cual, que fue la Superintendencia de Sociedades, desde el cual se muestran múltiples posibilidades y convergencias, vasos comunicantes y la necesidad de una actuación de conjunto global en donde múltiples actores con sus actitudes y comportamientos pueden propiciar resultados en uno u otro sentido, y si trabajando dentro de esa perspectiva de forma acertada podríamos tener resultados de la mayor importancia hacia el futuro, como ya se están teniendo y así fue mostrado en las diferentes presentaciones. Un tercer elemento ha sido el de propuestas específicas que se nos han mostrado, digamos, desde las distintas instituciones, aproximaciones muy concretas que nos han mostrado también un conocimiento bastante profundo, bastante detallado de lo que sucede en el país, y al mismo tiempo hay que destacar como muy valioso una gran voluntad de corregir las cosas y de acertar, digámoslo así, en medio de una complejidad que es creciente, complejidad variable, intensa, y de la cual pues tenemos que tener en cuenta también los vínculos e interrelaciones que hay con el exterior, que son múltiples y que muchas veces su actuación pues nos dejan sin los resultados que esperábamos. Otro gran elemento es el que hemos tenido las pistas o algunas pistas claras y elementos estratégicos para comprender los vacíos y las brechas que actúan de forma muy contundente en todos estos procesos de corrupción. Igualmente, la parte conceptual ha sido también levantada y destacada, y la parte de nociones, de conceptos, de herramientas que permiten actuaciones más integrales y que permiten al mismo tiempo una colaboración entre los distintos organismos, fueron propuestas y fueron levantadas y se observa muy claramente de las distintas observaciones o presentaciones. Y por último, diría yo, que la suma de algunos elementos claves, entre los cuales destacaría los siguientes, nos permitirían una comprensión más cabal en la gestión integral y actuación de todas las instituciones en favor de aliviar esta temática y sus consecuencias. Primero, la necesidad de una actuación colectiva institucional, interinstitucional. Si a eso le sumamos una comprensión académica y un apoyo desde la academia y desde el estudio riguroso, desde un punto de vista técnico, digámoslo así, más un avance en el pensamiento complejo para poder ver y promover nuevas formas de acercarnos a la realidad, de comprender los fenómenos tan variantes y tan variables permanentemente, promover las nuevas formas de pensar sobre la sociedad, sobre las realidades, sobre lo internacional. Si a eso le sumamos igualmente una movilización ciudadana y de responsabilidades integrales de la ciudadanía y los servidores públicos, y además sumamos esa vinculación internacional y esa comprensión de lo que sucede internacionalmente, podríamos tener un marco bastante interesante que nos permita continuar apoyándonos mutuamente
en una implementación de tantas ideas, instrumentos y políticas que están ya caminando y que poco a poco muestran sus resultados muy positivos. Ahora quisiera entonces ofrecer la palabra a los distintos miembros de la mesa para hacer estas intervenciones, como decíamos, estratégicas y puntuales, y sumar a toda la propuesta que ya hemos escuchado hasta el momento de las distintas instituciones. 6 años durante el gobierno del presidente Virgilio Barco y la primera mitad del gobierno del presidente César Gaviria. Antes de eso fui procurador auxiliar de la Nación y después de estar en la ESAB estuve 10 años como funcionario del gobierno de los Estados Unidos dirigiendo el Centro Latinoamericano de Gestión Urbana y de asesor senior de política pública y de participación privada en infraestructura y servicios públicos. Al regresar a Colombia he escrito algunos trabajos sobre malas prácticas de contratación en infraestructura, aplicación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción al derecho interno colombiano y el derecho interno colombiano. Y en estos trabajos lo primero que encontré en la primera investigación que hice por allá en el año 2005 fue una ruptura de la lógica del mercado en cuanto la contratación de infraestructura en Colombia estaba muy fuertemente relacionada con acuerdos colusorios y abuso de la posición dominante. Publicamos un documento para entonces que lo llamamos Cartelización en Infraestructura y Servicios Públicos en Colombia, donde caracterizábamos todas esas figuras de los carruseles, de las compañías que se unen para modificar la media de un contrato en el proceso de licitación, de los combos, de la libre, del colegaje, de la negociación de intereses en los contratos, de los acuerdos con la interventoría, de la documentación falsa en los procesos de licitación y en los procesos también y en la ejecución de los contratos, y el dumping contractual, lo que llamamos el dumping contractual, el ganar procesos de licitación presentando ofertas con precios artificialmente bajos. Pero bueno, casi que diría, afortunadamente, ese problema de la ruptura de la lógica de mercado está ya llamando la atención de los organismos de investigación y hay una reacción del país alrededor de esos temas. Yo creo que mucho de la acción de la Procuraduría y de la Fiscalía y de la Contraloría en este momento está muy dirigida a eso, y el pasado foro de Complexus revisó mucho de lo que se está haciendo por las instituciones en ese campo. Yo ahora quiero llamar la atención sobre otros problemas, porque esos ya estamos actuando. Entonces, si primero hablábamos de la ruptura de la lógica de mercado, ahora podemos hablar de la ruptura de la lógica financiera, en unos contratos. Cuando digo la lógica financiera, hay una relación entre la seguridad de una inversión y la rentabilidad de una inversión. Pero tenemos que entrar a fondo a mirar de dónde resultan unos contratos rarísimos en el mundo de los negocios, y en mi experiencia realmente en todos los países de Latinoamérica en temas de participación privada en infraestructura no vi nunca una cosa semejante, unos contratos que tienen la seguridad de un bono del Tesoro de los Estados Unidos, que tienen la seguridad de una inversión en un bono del Tesoro de los Estados Unidos, y que tienen la rentabilidad de una pirámide. Entonces, tenemos que entrarle a fondo. Me gusta, agradezco mucho la invitación de una institución que se dedica al pensamiento complejo para no
para superar una versión simplista de este problema, tenemos que entrarle al fondo, a ver dónde es que están estos contratos que están permitiendo una ruptura de la lógica financiera y que están dejando al Estado colombiano acorralado. Al Estado colombiano es a nosotros, que pagamos cada minuto que pasamos por una carretera, que pagamos un peaje, que nos están dejando acorralados en un negocio con una lógica financiera tan rara. Entonces, quiero llamar la atención sobre esa ruptura de la lógica financiera que de cierta manera puede estar en muchos de todos estos contratos que justifican y que requieren una revisión más profunda,